Hermanos, yo trabajo con hermanos en la selva, hermanos en China, hermanos en Indonesia, hermanos en la ventana 1040. Pastores que perseguidos, golpeados, arriesgando sus vidas. Algunos de mis amigos fueron arrestados en China hace 3 meses. Otros están ya, otros pastores de los cuales tenemos una relación se han desaparecido. Es familia. Es familia. ¿Por qué vamos? Familia. Y según las Escrituras, en cada uno de estos grupos de personas, aún los grupos todavía no convertidos, hay familia. Nuestros hermanos. Vamos para la gloria de Dios. Por causa de la gloria de Dios, nuestro celo por la gloria de Dios, pero también vamos por amor, por el amor que tenemos por nuestros hermanos y hermanas y sus hijos. Pero cuando lo hacemos, cuando yo pienso en mí mismo, dentro de mí soy como, no sé, una sequía. Cuando pienso en mí mismo, soy como una sequía, ¿no? No tengo gozo, no tengo nada. Pero cuando pienso en ellos, y estos pensamientos me motivan a servirles, entonces como feliz Navidad. Entonces, tengan cuidado. No, ustedes no deben estar en el ministerio con una ambición de llegar a ser grande, a menos que desees ser grande como siervo, a menos que quieres ser grande en el cielo. No busques grandeza aquí en la tierra. Porque los más exaltados en el día de juicio no van a ser los conferencistas. Van a ser los que han entregado todo a Cristo. ¿Sabe que hay una historia? No sé si es verdad o no, pero hay una historia acerca de un conde, creo que en Inglaterra, muy rico. Su ambición, la ambición de su vida, criar a un hámster con la figura 8 en su espalda. Sí, dedicó toda su vida a criar un cuy con una figura 8 en su espalda. Qué patético, ¿no? También el ministro que busca su propia fama, que busca una buena vida, una vida fácil. No es tiempo para buscar una vida fácil. No es tiempo para descansar. Es tiempo para glorificar a Dios primero y segundo, buscar, salvar, ministrar a nuestros hermanos. Otra cosa que es muy importante en el día de hoy, hermanos, es que yo les digo esto, ojalá no con un espíritu crítico o sin amor, pero hay muchos misioneros, hay misioneros en el campo misionero que valen más que oro. Creo que todos nosotros reconocemos esto. Hay misioneros que son supremamente dignos de ser llamados misioneros. Misioneros indígenas y también misioneros extranjeros. Pero hermanos, hay muchos misioneros que no deben ser misioneros, que no son dignos del título, ni creo que sean convertidos muchos. Hay personas que han salido para supuestamente hacer la obra misionera que ni creen en la inspiración e inerrancia de las Escrituras, que no predican, que no sirven, que viven como reyes. Hay muchos traductores en el día de hoy
que están traduciendo las escrituras en otros idiomas, pero no creen que la Biblia es la palabra de Dios. O si es la palabra de Dios, no es sin errores. Es cierto. Y muchas de las traducciones, yo he mencionado cuántas traducciones que tenemos, pero muchas de las traducciones son horribles. Horribles. Personalmente, yo he observado algunas traducciones que son casi, se puede decir, herejía. Porque los traductores no tenían una alta vista de las escrituras. Entonces, cuando tú lees las estadísticas acerca de la obra misionera, es peor que lo que se refleja en las estadísticas. Hay muchos misioneros que no califican como ancianos. Y si no calificas como anciano, ¿cómo puedes ser misionero? Hay otros que siempre están andando con sus estrategias, pero no están orando, no están ministrando, no están predicando. Entonces la necesidad es grande, súper grande. Y nosotros tenemos que trabajar. Ahora, quisiera terminar hablando de la grandeza y la solemnidad de la mayordomía del Evangelio que nos ha sido encomendado. Que nuestra mayordomía demanda nuestra urgencia. En Romanos 3:2, Pablo habla de los judíos. Él dice que ellos habían recibido los oráculos de Dios y por eso no solamente era el pueblo más privilegiado, sino también el pueblo más responsable. Y si él puede decir tal cosa acerca de los judíos y la ley, ¿cuánto más se aplica a nosotros en la iglesia? Porque no solamente tenemos la ley, sino tenemos el cumplimiento de la ley, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a ser responsables ante Dios. Y no sé cómo reconciliar las dos verdades, solamente mantengo todo en una tensión. Yo estoy totalmente aceptado en el amado. Yo soy salvo solo por medio de gracia. Cristo ha hecho todo y soy salvo por causa de Él. A la vez, no con respecto a la salvación, pero a la vez yo voy a ser juzgado un día. Yo voy a pararme ante el trono de Dios y voy a tener que rendir cuentas por cómo he respondido al privilegio que el Señor me ha dado. ¿Cómo he respondido? Pablo, él dice en 2 Corintios 5, 9 a 11, por eso ya sean presentes o ausentes, ambiciamos serle agradables. Su única ambición, ser agradable al Señor. Ahora, quisiera hablar un poquito acerca del ministerio y la familia aquí, porque es muy importante, tiene mucho que ver con la Gran Comisión. Mira, cuando yo era joven, viviendo en Perú, soltero, ¿ok? Yo podía trabajar 18 horas al día, ¿no? Predicando, orando, ministrando a los hermanos, trepando los cerros, predicando 18 horas. ¿Por qué? Yo estaba muerto a muchos de los mandamientos en las Escrituras. Había muchos mandamientos en las Escrituras que no tenían nada que ver conmigo. ¿Qué tipo de mandamiento? Que uno debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Que uno debe enseñar y amar a sus hijos. Estos mandamientos, yo estaba muerto a estos mandamientos. No tenía nada que ver conmigo porque no tenía esposa y yo no tenía hijos. Entonces yo estaba libre de la responsabilidad de obedecer estos mandamientos. Entonces yo podía trabajar 18 horas al día. ¿Ves? Pero el día que me casé, cosas cambiaron. Yo no podía
dedicarme al ministerio 18 horas al día. ¿Por qué? Ahora hay otros mandamientos que también tengo que cumplir. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo que cuidar a mi esposa, amar a mi esposa, pasar tiempo con mi esposa. Pero todavía mi esposa también trabajaba en el ministerio, entonces nosotros, sí, mucho tiempo trabajando en el ministerio. Pero un día ella dio a luz a un hijo, y después otro, y otro, y otro. ¿Qué pasa? Eso significa que tengo que cambiar mi manera de servir al Señor. Mi meta no es trabajar 18 horas al día en el ministerio. Mi meta es agradar al Señor por medio de obedecer todos sus mandamientos que Él me ha dado. ¿Pueden ver la diferencia? Hay muchos, especialmente en Latinoamérica, y he visto lo mismo en lugares como Rumania y en el Medio Oeste, hombres que básicamente dicen que voy a sacrificar a mi familia por causa de la obra misionera. Es una mentira. La meta no es cumplir la obra misionera a toda costa. La meta es ser agradable al Señor por medio de obedecer los mandamientos que nos ha dado. ¿Pueden ver la diferencia? O hay hombres que dicen, mira, yo tuve que sacrificar mi familia, ¿no? Por causa del ministerio. ¿Sabe lo que este hombre está diciendo? Él está acusando a Dios. Está acusando a Dios. Él está diciendo que la voluntad de Dios no es perfecta, pero Romanos 12, 1 y 2 dice que es perfecta. Él está diciendo que no. Para cumplir la voluntad de Dios con respecto a la gran comisión, yo tengo que desobedecer la voluntad de Dios con respecto a mi esposa y mis hijos. Es una mentira. La voluntad de Dios es perfecta. Existe en perfecta armonía, hermanos. Entonces, nosotros somos los que tienen que adaptarnos conforme a la providencia de Dios. ¿Ya? Entonces, no vas a avanzar el ministerio misionero, no vas a avanzar ningún ministerio siendo un hombre desobediente. Tu preocupación más grande es simplemente conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Y un hombre obediente a la voluntad de Dios va a ser un instrumento para llevar a cabo la gran comisión. Y Pablo dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambiciamos serle agradables. Entonces él dice, ¿por qué? Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aquí tenemos que mantener estas dos verdades en una tensión bíblica. Tenemos que tener bastante cuidado. No debemos enfatizar una parte y ignorar la otra parte. Nuestra aceptación ante Dios es en la persona de Jesucristo. Somos salvos por medio de la gracia, por medio de confiar en su obra perfecta. A la vez, cada uno de nosotros va a pararse un día ante el tribunal de Cristo y cada uno va a ser recompensado por su obra. Y según sus dones y según sus privilegios, el que ha recibido mucho de esta persona, se espera mucho, se requiere mucho. Entonces ustedes deben aprender a vivir en esta tensión, deben aprender a vivir a la luz de la eternidad. Y hermano, es rápido la vida. Ayer naciste. Hoy día quizás estás estudiando en el seminario. Mañana estarás en el ministerio. El próximo estarás ante el trono de Cristo. Debemos aprender a vivir a la luz de la eternidad.
Pero nuestra meta no debe ser tener el ministerio más grande entre los hombres, sino ser obediente a la voluntad de Dios conforme a su providencia en nuestra vida. Ahora, Él dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Muchos malinterpretan este texto. Muchos. Ellos piensan que Pablo está diciendo, sabiendo que los hombres están en peligro, los hombres inconversos están en peligro, sabiendo esto, no, yo voy a persuadir a los hombres con el Evangelio. No, no es lo que él está diciendo. El temor de Pablo es para sí mismo. Él está básicamente diciendo eso, conociendo el temor del Señor, sabiendo que yo voy a pararme ante su trono un día, sabiendo que yo voy a ser juzgado, yo voy a persuadir a los hombres, yo voy a predicar a los hombres la verdad y no voy a cambiar nada, aunque me persigan, aunque me odian, aunque me malentiendan. No, yo voy a seguir con el mismo mensaje porque un día yo voy a pararme ante Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, no sé cómo explicarlo, porque hay personas que están muy libres ante el Señor, es casi como no tienen temor de Él. Hay otros que tienen temor de Él, pero les falta gracia. Viven en miseria y no reconocen la misericordia y el amor del Señor. Nosotros tenemos que aprender, mantener un balance. Y yo he visto que un hombre que está constantemente renovando su mente en la palabra de Dios y un hombre que se dedica a una vida de oración, él va a lograr tener este balance. Él va a tener mucha libertad en la presencia del Señor y a la vez, aún con su gozo, va a haber una reverencia quizás inexplicable. Pero se notan las dos cosas en un balance perfecto. ¿Ok, hermanos? Ahora, Pablo dice en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el Evangelio. Hermanos, hombres mucho más dignos que nosotros, reyes, sabios, profetas, esperaron la llegada de Cristo y no vieron su llegada. Hombres mucho más dignos que nosotros investigaron las Escrituras para ver quién es este Cristo. El Cristo que nosotros conocemos en una revelación muy, muy amplia. Nosotros somos los hombres más privilegiados en todo el mundo. No hay nadie más privilegiado que nosotros. Tenemos la plena revelación de la salvación de Dios en la persona de Jesucristo, en su Evangelio. Ay de nosotros si escondemos este mensaje, si no prediquemos este mensaje. Ay de nosotros. Simon Kistemaker escribe, la frase ay de mí describe la más grande miseria imaginable para Pablo. Él traería esta miseria sobre sí mismo si fuera desobediente a su mandato divino a predicar. Él tenía que predicar el Evangelio de salvación, en sus propias palabras a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Si no, incurriría la ira de Dios y sus consecuencias. Pablo era un esclavo de Jesús y, como tal, él llevó a cabo su responsabilidad fielmente. Hermanos, hay un balance entre
gozo, esperanza, libertad, sabiendo que todo lo que tenemos se encuentra en Cristo Jesús. Y al otro lado, el temor de Jehová, que vamos a tener que rendir cuentas por lo que hemos hecho en el ministerio. Y podemos ver lo mismo en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios un ratito. Capítulo 3. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Tenga cuidado cómo vives, cómo ministras, cómo predicas, porque vas a tener que rendir cuentas. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, hay una tendencia en la iglesia de siempre extraviarse de lo más importante, y lo más importante es la persona de Jesucristo y su obra redentora en Calvario. Siempre hay una tendencia de empezar a enfatizar otras cosas. Por ejemplo, nosotros hacemos homeschooling en nuestra casa, ¿no? Y muchos en nuestra iglesia hacen homeschooling. Pero nuestra iglesia no es una iglesia de homeschooling. Y mi vida no es homeschooling. Homeschooling es una cosa de mucho menos importancia. Somos una iglesia que se centra en el Evangelio. Mi vida es el Evangelio, no homeschooling. Hay muchos que quieren poner otra cosa. El diablo siempre está obrando para que pongamos otra cosa en el centro de la iglesia. Pero Cristo es el centro de la iglesia. Y Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y Cristo es el centro del mensaje que predicamos en el campo misionero. Y él dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Pablo no está hablando de otra persona, está hablando de ti y de mí. Esta es tu futura realidad. Y tienes que aprender a vivir a la luz de esta verdad. No debe paralizarnos, pero sí debe motivarnos a hacer ¿qué? A estudiar las Escrituras para saber lo que es la voluntad de Dios y para someternos a la voluntad de Dios. Ahora, Primera Timoteo, capítulo 3. Versículo 14, Pablo iba a visitar a Timoteo, pero él dice algo acá. 14, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Hermanos, ustedes van a ser juzgados un día. Van a tener que rendir cuentas ante el trono de Cristo. ¿Cómo pueden tener confianza? Porque no estamos hablando de salvación, estamos hablando de nuestros ministerios. ¿Cómo podemos tener confianza que estamos llevando a cabo correctamente una manera agradable a nuestros ministerios? ¿Cómo podemos saberlo?
Aquí tenemos la clave. Aquí tenemos el clave. Él dice, te escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. La casa de Dios se refiere a la iglesia y misiones tiene que ver con la iglesia. No tenemos la iglesia acá y misiones acá. No, es la iglesia y la obra misionera se encuentra dentro de la iglesia. Yo estoy en contra de tener una categoría misiología. Yo creo que misiología debe estar dentro de eclesiología. Entonces, ¿cómo podemos saber con certeza cómo debemos conducirnos en el ministerio misionero? Él dice, solo por medio de lo que está escrito. Muchos en el día de hoy creen en la inerrancia de las Escrituras, en la inspiración de las Escrituras, en la infalibilidad de las Escrituras, pero no tienen ningún impacto en su ministerio. De verdad, porque no creen en la suficiencia de las Escrituras. Yo tuve que predicar en una conferencia misionera muy grande. Y cuando me preguntaron, ¿por qué cancelaste? Yo les dije, porque ustedes van a tener como 25 expertos en misiones en la plataforma, pero si yo pregunto a cada uno qué es un misionero, voy a recibir una respuesta diferente. Si pregunto qué es la obra misionera, probablemente también voy a recibir una respuesta diferente. Es como, no tenemos la Biblia y reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero diseñamos la obra misionera conforme, ¿no?, a una estrategia contemporánea que un joven escribiendo para su PhD había escrito. Hermanos, si tú quieres saber lo que es un misionero, tienes que ir a las Escrituras para identificar un misionero. Si quieres saber cómo hacer la obra misionera, tienes que ir a las Escrituras. Y la definición, la descripción de la obra misionera en la Biblia no es muy complicado. Es muy difícil, pero no es muy complicado. ¿Qué es? Una iglesia bíblica con ancianos bíblicos, entrenando a otros hombres que pueden ser ancianos, enviándoles al campo misionero para empezar otra iglesia bíblica y comenzar de nuevo y hacer lo mismo. Es la obra misionera. No es otra cosa. La tarea principal de la obra misionera es plantar iglesias. Iglesias formadas con líderes bíblicos, con calificaciones de un anciano conforme a 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1. Es la obra misionera, pero es difícil. Y las armas en esta guerra no son fáciles usar. Estudiar las Escrituras, para vivir las Escrituras, para proclamar las Escrituras, y una vida de oración. Guerra tras guerra, diariamente, en las noches, en el día, de rodillas, orando, 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 derrotando los enemigos de Sión, avanzando las tropas de Sión, de rodillas. Esa es la obra misionera. Ahora termino simplemente diciendo que la predicación, y aún lo que hemos hecho acá hoy día, tiene que ser por fe. Para mí es suficiente difícil predicar en inglés y en español muy limitado. Pero tenemos que reconocer que todos nosotros de verdad somos muy limitados y que nosotros no podemos hacer nada, pero a través de nosotros Dios puede hacer mucho. Es mi oración para ustedes que cada día lleguen a ser más débiles y más controlados por el Espíritu Santo
y más entregados a la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado a través de su palabra. Si ustedes crecen en la debilidad y en la dependencia en el Señor, ustedes serán buenos, útiles instrumentos de Dios en la gran comisión.